Amén, hermanos, abran sus Biblias, por favor, y así de pie. Vamos a leer las Escrituras. Hebreos capítulo 10. Continuamos con nuestra serie, Dios en las conversaciones, y el tema de hoy va a ser uno que van a tratar con muchos de sus amigos allá tomando café. Y el tema de hoy es: no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios, ¿verdad? Muchas veces personas nos van a decir algo así muy similar en la conversación. Bueno, no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios, yo puedo estar bien con Dios sin ir a la iglesia. Y la pregunta grande que tenemos que hacernos es: ¿qué dice la Biblia? Y vamos a ver que en una forma pues es un sí y en otra forma es un gran no, y eso es lo que vamos a debatir el día de hoy. Dice la Biblia en Hebreos 10:25. Vamos a leer del versículo 24, dos versículos muy conocidos. La Biblia nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. La pregunta grande ¿es necesario o no? Y yo sé que muchos a la mayoría tienen la respuesta en su mente. La pregunta grande es si pueden dialogar por medio de las Escrituras en cómo contestar esto correctamente. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga y entramos al estudio rápidamente. Señor, te pedimos por favor que bendigas este estudio, te pido que me ayudes a enseñar, te pido, Señor, que sea de bendición para todos los que están escuchando en esta noche, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Indiscutiblemente, este tema es un tema que siempre sale en las pláticas. He tenido esta plática que estoy a punto de tener con ustedes, con familiares, con personas tocando puertas, con personas que uno trata de ganar para Cristo, con diferentes personas. Siempre llega el tema de la iglesia, hasta con cristianos mismos que no quieren ser fieles al Señor. Van a de una forma u otra sacar una excusa como: pues yo no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios, así que la verdad no importa si voy o no voy, yo puedo estar bien con Dios en mi casa, tengo mi Biblia, puedo orar, así que todo bien. Así que alguien quizás a usted le va a decir lo siguiente, vean por favor en la pantalla, quizás a usted le van a decir algo como: no necesito la iglesia, yo puedo estar bien con Dios sin la iglesia. Y eso es como un sí y un no, porque pues alguien puede estar bien con Dios y a lo mejor algo pasa, no puede estar aquí en la iglesia, pero sigamos, le van a decir algo así: la iglesia fue un invento del hombre. O sea, es decir, no, Dios, yo y Dios estamos bien, la iglesia pues eso le inventó el hombre. Otra excusa que muchas veces se usa es: Dios quiere mi corazón, no que pertenezca a una religión. Y eso suena hasta mejor todavía, porque pues sí es cierto, no tenemos que ser religiosos para glorificar a Dios, por decirlo así. Pero lo que están tratando de decir también es incorrecto. Ahorita vamos a llegar un poquito más a esto. Pero dentro de todas estas cosas que quizás vamos a estudiar a fondo el día de hoy, es comprender bien contextos. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy, porque el tema es acerca de ser espiritual. ¿Es necesario la iglesia para ser espiritual? ¿Es necesario la iglesia para yo estar bien con Dios? Esa es la cuestión aquí. Y he hablado bastante sobre el tema, pero se los voy a decir para que se quede bien grabado esto, y es lo siguiente: la vida espiritual, noten, es algo que eres, no algo que haces. Y eso es bien importante comprender, porque si no lo comprendemos, muchos al escuchar eso ya están diciendo: no, entonces no necesitamos la iglesia. Pero es el círculo 360 grados aquí. Por ejemplo, ¿por qué digo que la vida espiritual es algo que eres y no algo que haces? Es porque puedes hacer muchas cosas y no ser espiritual. Vemos ejemplos tras ejemplos en la Biblia. Vemos los fariseos, quienes deberían haber aceptado a Cristo y haberlo seguido, los más religiosos, eran como sepulcros blanqueados, pero sin duda todo lo que ellos hacían
eran obras de justicia. Vemos que todo lo que ellos hacían era conforme a las Escrituras, tenían una vida increíblemente, meticulosamente obediente a las Escrituras. Sin embargo, no tenían el corazón que respaldaba lo que ellos hacían. Pero entonces la pregunta se tiene que hacer, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que estaría bueno que todos los fariseos hicieran lo que ellos habían hecho, pero que hubieran tenido un corazón íntegro con Dios. El problema que Jesucristo tuvo con los fariseos no era con sus obras, eran con sus intenciones, era que querían ser vistos por los hombres, era que todo lo que hacían era para la vanagloria de la vida, no tanto para glorificar a Cristo. Entonces, si eres espiritual, vas a hacer las cosas que gente espiritual hace. Entonces, si eres espiritual, vas a hacer las cosas que gente espiritual conforme a la Biblia hacían. Entonces, la preocupación no es tanto tener robots que hacen cosas. La clave es desarrollar un corazón para Dios y todas las demás cosas siguen. Entonces, si eres espiritual, vas a ir a la iglesia. Si eres espiritual, pues no vas a andar diciendo malas palabras. Si eres espiritual, pero otra vez les vuelvo a decir, puedes venir a la iglesia y estar viviendo en pecado, puedes venir en esta noche y no tener un corazón para Dios. Pero la pregunta es, la vida espiritual es algo que somos. Debemos de ser espiritual, y como somos espirituales, entonces tenemos una vida que lo respalda. Pero quiero que veamos por favor en la pantalla, pero es imposible ser espiritual mientras vives en rebelión contra Dios. Es aquí entonces donde ya comenzamos a entender el debate. Porque escúchenme, alguien puede decir, bueno, yo no tengo que ir a la iglesia para ser espiritual, yo y mi Biblia y yo y mi casa es lo único que necesitamos, pero la pregunta es si eso es ser obedientes a Dios o no. Porque si alguien está viviendo en desobediencia, es imposible ser espiritual cuando uno vive en desobediencia. En otras palabras, noten por favor, ir a la iglesia no es un asunto si te gusta, es un asunto de obediencia. Entonces, por ejemplo, hay muchos que quizás están viendo esta noche por medio de Facebook o YouTube, o quizás gente que muchas veces lucha, bueno, pero si no tengo ganas, ¿qué importa? De todas maneras, pues yo tengo mi Biblia, yo puedo orar aquí en mi casa. Pero el ir a la iglesia no es un asunto si te nace o no te nace, no es un asunto si te sientes bien o no, no es un asunto si hoy tienes ganas, pero mañana pues a lo mejor no, es un asunto de obediencia o desobediencia. Incluso, quiero que vean por favor en la pantalla, será muy difícil estar bien con Dios mientras desobedeces a Dios. Cuando llegamos a Hebreos 10, Hebreos 10, versículo 25, quiero que vean por favor conmigo y les voy a hacer una pregunta al leer esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Una pregunta, ¿eso es una sugerencia o es un mandamiento? O sea, cuando leemos Hebreos 10:25, el autor de Hebreos nos está diciendo algo como que él lo está sugiriendo o nos está mandando a no dejar de congregarnos. Esa es la cuestión en mente aquí, porque quizás pueda minimizar el mandamiento, podamos decir, bueno, es que nomás son charlas, son nomás ánimos hacia nosotros, pero no es un mandamiento. Pero si lo vemos como dice la Biblia, es un mandamiento ir a la iglesia. Pero la pregunta grande es esta. Supongamos que nosotros lleguemos a la conclusión y digamos, la iglesia no es necesaria para ser espiritual. Entonces tenemos que descartar muchos versículos que hoy vamos a ver. Tenemos que o darlos a simbolismo o darlos a la sujeción del ser humano, si es que la recibe o no. Entonces vamos a hacer que la palabra de Dios sea eficaz conforme a cómo lo recibes, no porque es la palabra de Dios. Entonces nos metemos en problemas entonces, ¿qué vamos a hacer con las prácticas de la iglesia primitiva? Pero tenemos que preguntarnos cómo es que Dios ve la desobediencia. Si la Biblia nos manda a ir a la iglesia,
Si la Biblia nos manda no dejar de congregarnos, ¿cómo ve Dios el hecho que alguien diga, pues no me importa, yo puedo orar en mi casa, yo puedo leer la Biblia en mi casa, no necesito religión, no necesito la iglesia, etcétera? ¿Cómo es que Dios ve esto? Pues tenemos un ejemplo bíblico del cual usted y yo podemos hoy contribuir grandemente. Saúl tenía un mandamiento chico por parte de Dios como rey. Dios le dijo algo tan sencillo como: cuando vayas a hacer guerra con Amalek, todo lo que él tiene destrúyelo, y a él también. Esas instrucciones, por más triviales que se puedan escuchar para el rey, él decidió hacer lo contrario. Él guardó las vacas, él guardó el ganado y salvó la vida de Amalek. Totalmente desobediencia. Pero aquí va donde viene la línea muy delgada para que todos podamos aprender. Saúl luego comienza y hace un sacrificio, escúchenme, para Dios. Miren, yo conozco muchos cristianos que son desobedientes, pero hacen sacrificios para Dios. Hay cristianos que andan mal con Dios, pero pueden ser fieles en otras áreas o están sacrificando para Dios en otras áreas. Saúl, dentro de su misma conciencia, sabía que por una él no era sacerdote, sabía que estaba en desobediencia, sabía que no estaba haciendo conforme a la palabra de Dios. Saúl hace un sacrificio con animales prohibidos que Dios le dijo que destruyesen, y él hizo un sacrificio con esos animales. Saúl hizo sacrificio con esos animales rechazados con Dios. Vean por favor en la pantalla, ¿Dios recibe cualquier cosa que supuestamente hagamos para Él? Y esa es una pregunta bien clave, porque muchos van a decir, no, pues eso es para Dios, y pues Dios recibe lo que yo le quiera dar a Él. Sí, es cierto. O sea, si yo le pregunto esto a Caín, él va a decir que sí es cierto. Si yo le pregunto a los israelitas de Malaquías, cuando Dios les dijo, mira, ¿cómo ustedes me van a traer lo cojo, lo manco? ¿Ustedes le van a presentar eso a uno de tus reyes? La pregunta es entonces, si cualquier cosa que yo le quiera dar a Dios, si Él es glorificado en ello. Si decimos que sí, entonces quiere decir que mis sobratiempos va a glorificar a Dios. Quiere decir que mis medios esfuerzos van a glorificar a Dios. Si hago las cosas con un espíritu ya de rápido, ya vamos a hacer, entonces eso también Él lo tiene que recibir, porque todo lo que yo hago entonces para Él lo recibe. Es obvio que no, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces Saúl hace un sacrificio y la pregunta es, ¿lo recibió Dios? Entonces, en otras palabras, vemos que Saúl desobedeció, dejó a Amalek vivo, se llevó el ganado, pero luego lo vemos actuando espiritual. O sea, ¿qué importa que él desobedeció a Dios? Ahora es mi tiempo para ofrecer holocausto a Dios. Y aquí fuera algo muy increíble si Dios hubiera recibido el holocausto y hubiera dicho, no, pues qué tremendo, ponemos punto y aparte, todo continúa bien. Pero no fue así. Incluso Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, y quiero que vean aquí en la pantalla, primera de Samuel 15, 16, dice: entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Cómo lo está viendo Dios? La desobediencia, ¿cómo lo ve? Noten, el Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos no ha cambiado. Por una razón u otra, gente piensa que porque estamos en la gracia o estamos en el Nuevo Testamento, ahora sí Dios recibe sobras de sacrificio, nuestras sobras de tiempo, nuestro pecado, nuestra devoción a la mitad. Como que Él da por hecho que si desobedecemos, pues no importa, al cabo es que
Mientras que seas sincero. Mientras que se te enchine el corazón, todo va a estar bien. Quiere decir que eso te hace sincero. Mírame las lágrimas, ni modo que esto venga de hipocresía. Y la pregunta es que si yo le hubiera preguntado quizás a Saúl, oye Saúl, cuando hiciste sacrificio, ¿verdaderamente lo creías en tu corazón? ¿Y qué se hubiera dicho así? La pregunta no es cómo te sientes, la pregunta no es si Dios está recibiendo todo, la pregunta es cómo se siente Dios al ser desobedecido. Y quiero que veamos entonces, porque ya Samuel le declara a Saúl que había pecado ante los ojos de Dios. Saúl intenta de usar su razonamiento para justificar su desobediencia, como muchos cristianos con frecuencia lo hacen. Incluso 1 Samuel 5:20 al 21 dice lo siguiente: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, y rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Ahora aquí Saúl está jugando la clásica. No, Samuel, Dios está mal. Yo sí he obedecido. O sea, cuando Samuel fue y le dijo a Saúl, no fue y le dijo a Saúl: mira, te vengo a traer palabra que yo te quiero dar a decir. Él dijo: mira, te tengo palabra de Dios que Él me ha dicho que te dijera. Pues dilo. Lo que le dijo no venía de Samuel, vino directamente de Dios. Y sin embargo Saúl está diciendo: no, yo sí fui obediente. Es el pueblo el que guardó las vacas y todo eso. No, hombre, lo hace ver como si fueran mexicanos, ¿verdad? Y agarrando, no, hombre, ¿cómo vamos a destruir estas vacas? No, hombre, ¿cuántos caramelos no salen de esta costilla aquí, verdad? Y vamos a guardarlo, vamos a ponerlo a un lado. ¿Cómo vamos a desperdiciar todo eso? Y sea como lo hayan visto, si Dios dice destruye el ganado, pues destruye el ganado. Que ese es el punto que aquí Dios está tratando con Saúl. Samuel declara entonces a Saúl cómo es que Dios ve la desobediencia y el tratar de hacer algo para Dios aunque estamos en desobediencia. Primera de Samuel 15, 22 al 23, la Biblia nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, el prestar atención que grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo pienso que podemos llegar a la conclusión que no lo toma muy a la ligera Dios cuando actualmente desobedecemos lo que claramente Él ha mandado. Para Saúl, la razón que está bien condenado él es porque no es como que le habló en un lenguaje de ovnis en las cuales Saúl no entendía. Él entendía claramente. El problema es que él quiso espiritualizar, hermanos, su rebelión. Si lo captaron. Muchas veces cristianos hacen lo mismo. Son desobedientes y están en rebelión. Rebelión es muy diferente que pecar porque somos carne. Rebelión es muy distinto. Es entender claramente y de todos modos hacer en contra y vivir en rebelión. Mis hijos de vez en cuando son desobedientes, de vez en cuando son rebeldes. Y es importante saber la distinción entre estas dos cosas. Muchas veces es como que hacen algo que no deben y otras veces a propósito, con astucia, pensándola bien, meditando cómo hacer las cosas, hacen en contra. Amén. Entonces regresamos y aplicamos esto así. Vean en la pantalla. Nosotros somos lo que decimos. No somos los que decidimos las reglas
es Dios. Nosotros no somos los que establecemos estas reglas, Dios las establece. Siguiente, noten por favor aquí en la pantalla, tenemos innumerables ejemplos de cómo Dios se siente hacia la rebelión. La razón que Dios trajo plagas en el Viejo Testamento, la razón que hubo sequía, la razón que hubo mortandad, es cuando el pueblo de Israel, noten, no es que desobedecía, es que eran rebeldes. Y Dios continuamente les comenzó a decir, ustedes andan como prostitutas, ustedes andan mal conmigo, ustedes andan en rebelión. ¿Por qué? Porque no era como que nomás estaban desobediencia, no es como que de vez en cuando les salió una mentira, es que ellos andaban en rebelión. Noten por favor aquí en la pantalla, rebelión no es determinado dependiendo cómo te sientes hacia un mandamiento de la Biblia. Es determinado si aún entendiendo lo que Dios quiere, decides no hacerlo. Esto es hacer algo contra los deseos de Dios y su propósito, a propósito. Y noten por favor que lo que esto llega a pasar es esto, hermanos, para poder comprender. La rebelión entonces es, yo entiendo lo que dice la Biblia, noten, no cambia de ser rebelión nomás porque te sientes bien. Muchos piensan que bueno, si te sientes enojado con Dios, entonces es pecado. O sea, si desobedeces a Dios y te sientes mal, eso es pecado. Pero si desobedeces a Dios, pero te sientes alegre, pues eso como que de una forma u otra es mejor. No. Rebelión es simplemente comprender lo que Dios quiere de ti y hacer algo en contra. Lo que Saúl está tratando de hacer es autojustificar lo que él quiere para acomodar las cosas que él quiere, para poder salir triunfante encima de la rebelión y que no se escuche tan mal. Fue el pueblo, el sacrificio, pues se lo hicimos a Dios. Para no desperdiciar todo el carnero, pues sabes que mejor se las ofrecimos a Dios, pero las cosas no funcionan así. Entonces, noten aquí en la pantalla esta pregunta. Quizás la pregunta más grande es, si es que Hebreos 10:25 es una sugerencia o es un mandamiento. Regresamos otra vez a lo mismo. Si comprendemos todo lo que comprendemos de Saúl y cómo Dios ve la desobediencia, la pregunta grande entonces es, ¿cómo debemos de hacerla junto con todo lo demás? Y escúchenme, supongamos que yo me enojo, ¿verdad?, con el hermano Esaú y por el enojo decido no hacerle un bien. Veo que Esaú se está muriendo de sed, ¿verdad? Y le digo, muérete, ¿verdad? Y no le ofrezco agua. Y yo tengo agua y para ofrecerle, pero soy tan enojado que permito que la carne me gane. Pero yo al rato, al contemplar el día, me siento mal. ¿Sabes que no debería haberme comportado así? Señor, perdón, debería haberle dado agua, porque eso es lo que dicen las Escrituras y perdón. Eso no es rebelión. Eso es un momento de debilidad donde la carne gana y eso les pasa a todos. Rebelión es distinto. Rebelión es, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y aún conscientemente uno prosigue en ese camino, obstinado a hacer su propia voluntad. Entonces el asunto que debemos de ver hoy va a ser algo bien importante, porque lo van a tener que hablar muchas veces. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es necesario ir a la iglesia para ser espiritual? Y yo les dije al principio, muchos ya van a tener la respuesta, sin embargo, no van a poder debatirlo. Para unos que a lo mejor están diciendo, no, si es necesario, es muy importante ponerlo dentro de contexto bíblico. Para muchos que dicen, no es necesario, entonces quiere decir que podemos ser espiritual mientras que violamos la palabra de Dios. Es una espada de doble filo. Porque no nomás al venir a la iglesia quiere decir que eres espiritual, porque es lo que quiero dejar en claro. O sea, puedes venir a la iglesia todos los días y ser de lo más vil de este mundo. A la misma vez, para aquellos que sobreespiritualizan las cosas, que dicen, no es necesario ir a la iglesia y ser espiritual, es entonces tener un espíritu de Saúl, de decir, bueno, voy a ignorar unos quizás, ¿qué podría pensar de aplicación aquí? Unos 80 versículos en el Nuevo Testamento,
que habla de la práctica de la iglesia, juntándose, sirviendo, ministrando, sirviéndose unos a otros. Es la importancia de la iglesia, los mandamientos de ir a la iglesia. Ignorar todo eso y decir, es posible no obedecer todas esas referencias y aún ser espiritual. Porque entonces aquí les va. Si estamos dispuestos a mandar todas esas referencias que ahorita vamos a analizar, y no las vamos a ver todas por el tiempo, pero esa es la conclusión para que lo vayan meditando. Si estamos dispuestos a trozar esos versículos y decir, esos no son necesarios para ser espiritual, entonces podríamos irnos aún más allá y decir, bueno, pues entonces, ¿qué tal del no robar? Pues creo que quizás hay más versículos en la Biblia sobre ir a la iglesia que el no robar. Entonces, pues, ¿qué? ¿Nos deshacemos de eso también? Y les podría preguntar de esta forma, ¿es necesario no robar para ser espiritual? Yo sé que muchos, no, pues no puedes robar, es lo mismo, estamos desobedeciendo. ¿Sí lo están captando? Sería lo mismo en decir algo como, bueno, es necesario entonces siempre decir la verdad para ser espiritual. O sea, no puedo mentir y ser espiritual. Y yo sé que muchos, no, pues tienes que decir la verdad. Pero para ser espiritual, pues el mentir, pues sí. Pero es que si estamos de acuerdo en que vamos a tirar un mandamiento y tirarlo y decir que puede ser espiritual sin ese mandamiento, entonces todos los mandamientos van a estar en juego. Amén. Entremos al estudio entonces. Número 1, quiero que veamos por favor unas aclaraciones sobre la iglesia. Eso es bien importante porque ya los fariseos se están muriendo de ansias, ¿verdad? Aquí, pero vamos a poner esto en contexto. Muy bien, vamos a poner esto para que se tranquilicen en lo que son las cosas grandes. Primero, la iglesia no es necesaria en cuestión de la salvación. Amén. Eso es importante. No creemos que la salvación se encuentra en una iglesia, no se encuentra en la congregación, no se encuentra en la iglesia bautista. Dice la Biblia claramente en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es individual, es una persona con Cristo. La iglesia no tiene nada que ver, la iglesia no murió por nosotros, amén. Entonces, la iglesia no tiene nada que ver con los asuntos de la salvación, excepto en enviar predicadores a llevar el evangelio. Segundo, no es necesario ir a la iglesia para poder tener acceso a Dios. En otras palabras, no somos la iglesia católica que creemos que por medio de un sacerdote, por medio de un pastor o un líder religioso, es la forma en la cual ustedes van a entrar a la presencia de Dios. Incluso no creemos que eso es necesario para ir a orar. Usted puede orar todos los días de su vida. Incluso vean en Hebreos 10, por favor, ya que estamos ahí. Hebreos 10. Bueno, ahí debemos de estar, ¿verdad? Hebreos 10, noten el versículo 19. Eso es importante. ¿Estamos ahí todos? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Noten, entremos con confianza. Para orar no necesitan venir a la iglesia. Incluso la oración verdadera no va a suceder aquí, va a suceder en la privacidad de su casa. Eso la Biblia lo enseña, Jesucristo nos enseñó. No seamos como los hipócritas. Muchos quieren venir a la iglesia para lucir elocuentes en la oración, cuando en realidad lo que debemos de hacer es tener una oración privada poderosa. Obviamente vemos en la Biblia que se oró colectivamente, no hay nada de malo orar colectivamente, pero la oración más poderosa va a ser la que el ojo del hombre no ve y es la que el ojo de Dios observa. Muy bien, no es algo que hacemos para pantallar a medio mundo. Tercero, la iglesia no es
suprema autoridad, sino la palabra de Dios. La razón que eso es bien importante, porque mientras que un ser humano sea el líder de una iglesia, puede en cualquier momento cambiar. Y si yo un día me paro aquí y digo, ¿sabes qué? Ya no existe la Trinidad, la autoridad es la Biblia, no yo como pastor, es la Biblia, la palabra de Dios es suprema autoridad de cualquier área de fe y práctica. Entonces quiero establecer eso porque no quiero que alguien piense, no hombre, pues no somos como la iglesia católica o no creemos que la salvación se encuentra en la iglesia. Cristo es el único que salva. Pero sí tenemos que ver qué dice la Biblia acerca de la iglesia, para ver si es necesario ir a la iglesia para ser espiritual, o para estar bien con Dios, o para tener la vida cristiana que Dios quiere que tengamos. Además, déjales digo, y este es un freebie, eso es gratis. ¿Estamos listos? En la Biblia no existe ninguna vida ajena, espiritual. Y quiero que lo piensen bien, especialmente en el Nuevo Testamento. La vida espiritual descrita en la palabra de Dios siempre es algo que uno hace con otros o para otros. Nunca es una vida que tú haces para ti, en tu casa, en tu cuarto. ¿Sí me están siguiendo? La vida cristiana es una vida que haces con otros. Somos todos colaboradores en Cristo, dice 1 Corintios, y lo hacemos para otros. Nunca es descrito como una vida vivida para ti, solo en tu cuarto. ¿Sí me están siguiendo? No es para que no existe eso. Toda la vida cristiana que Cristo describió es lo que hacemos para otros. Nunca es descrito para lo que haces para ti en la privacidad de tu casa. Toda la vida cristiana, les vuelvo a decir, es lo que haces con otros. ¿Y para quién? Para otros. Ahora, quiero que veamos número 2. Eso fue lo gratis aquí. Ahorita a lo mejor regresemos al tema. Número 2. La iglesia es parte del plan para los que ya son salvos. Y la razón que eso es bien importante, mientras que la iglesia no es importante y no es necesaria para cuestiones de que alguien sea salvo. En otras palabras, nadie tiene que venir a la iglesia bautista de Hermosillo para ser salvos. La iglesia es esencial para los que ya son salvos. Y eso es lo que tenemos que ver en las Escrituras. Por ejemplo, vean primero, Dios trabaja colectivamente con su pueblo. Desde el Viejo Testamento, Dios no sacó a un judío de Egipto, sacó a toda, y voy a usar la palabra, congregación de Israel. Incluso dice la Biblia en Hechos 7:38. Ese es aquel Moisés que estuvo con la congregación. ¿Sí están viendo la palabra? En el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabras de vida, que darnos la palabra congregación, por si ustedes quizás no están familiarizados con esta palabra, es la palabra iglesia, eclesía. Eclesía significa congregación, literalmente una congregación puesta aparte. Y Dios llama a Israel una congregación, ¿por qué? Porque es colectivamente. Entonces Israel se le llama congregación. ¿Por qué? Porque Dios llama colectivamente. Incluso cuando Acán pecó, ¿le fue mal nomás a él? No, todo el ejército de Israel perdió. Dios siempre trata, aún con pecados de individuos, pero los trata colectivamente. ¿Le fue mal a todo Israel? ¿Habrá sido cada individuo mal con Dios? No, pero el hambre y las pestes llegaron a todos por igual, hasta que el pueblo no se arrepintió. Y si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, se humillare y me buscare, hermanos, es colectivamente. Uno quisiera pensar que si el padre de la familia está mal, nomás le va a ir mal a él,
Pero yo he visto muchas familias sufrir por el pecado de un hombre, por el pecado de una esposa. Nunca es individual, siempre afecta a otros. Pero bueno, segundo quiero que veamos, la Biblia no tiene un concepto como individuo en el cual el cristianismo es vivido. En otras palabras, el cristianismo se vive con otros, no a solas. Oye, hermanos, ¿están listos? Qué tremendo fuéramos como cristianos si no tuviéramos que aguantarnos. Amén. O sea, si no tuviera que perdonar, si no tuviera que hacer, fuéramos de lo más buenísimo de este mundo. Si no tuviéramos, o sea, alguien dijo, verán, qué suave fuera la iglesia excepto la gente. Dios no nos puso para vivir a solas. ¿Qué tipo de cristianismo fuera solo? Donde no tienes que lidiar, no van a haber problemas, no va a haber fricción. En realidad, nunca vamos a ver qué tipo de cristiano eres. Nadie te va a defraudar, nadie te va a hacer un malo, pues estaría tremendo. Pero no es así. Vean por favor la pantalla. La salvación es recibida como individuo, pero la vida cristiana se vive dentro de un cuerpo. Muy bien. Ahorita vamos a ir desarrollando estos pensamientos más adelante. Vean por favor, la relación salvífica inicia a solas, pero la vida cristiana se vive en una congregación. Ya Jesús toma por hecho, hermanos, ya Jesús toma por hecho que los seguidores de Jesús pertenecen a una congregación. Déjaselos compruebo, Mateo 8, 18, 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a quién. Pero si tú lo vives en tu casa solas, ¿cómo se lo vas a decir a la iglesia? Y si no oyere a la iglesia, tenle por y publicano. Eso quiere decir, ahora sí, sáquenlo de la iglesia. Les vuelvo a decir, es que ya Jesús está tomando por hecho que pertenecemos a una congregación. Y cuando tienes un problema con un individuo, si llevas a alguien y no te escucha, llévalo ante la iglesia. No comienza con déjate convenzco que vayas a la iglesia y que seas parte. Él ya lo está tomando por hecho que ya pertenecemos a la iglesia. Incluso vean tercero, la iglesia fue esencial para la iglesia primitiva. O sea, no tendríamos que desaparecer, hermanos, todo el libro de Hechos para poder convencernos que la iglesia no es necesaria. Dice la Biblia en Hechos 2:46, nomás uno de los muchos ejemplos, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la vida de cada individuo, ¿no? Cada día ¿a qué? A la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿A dónde los agregó? A la iglesia. Amén. Yo sé que muchos, no, pero no los agregó a tu cuarto, a tu sala, en tu casa. Los agregó a la iglesia, todos los que habían de ser salvos. Cuarto, Dios nos dio dones para usarlos en la iglesia, no para que los uses en tu casa, para ti mismo. Ningún don que Dios me ha dado a mí es para mí. ¿Sí lo captaron? Fui salvo y todos los que han sido salvos han recibido por lo menos un don de Dios. Y aquí les va, y ese don no es para traer gloria a ti, es para servir a otros y a Cristo por medio de este don. Nosotros somos administradores de tres cosas: tiempo, talento y tesoro. Tres cosas que Dios nos da, tres tesoros. El tiempo, la vida, úsela bien para desperdiciarla. El talento, lo que Dios nos da. Y tesoro, los bienes que Dios nos da. Somos administradores, pero noten, 1 de Pedro 4:10, dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido,
¿Qué debe de hacer con ese don? Ministrelo. ¿A quiénes? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pregunta grande. Entonces, si yo no pertenezco a la iglesia, a la congregación, a la iglesia a la cual Dios está agregando los que iban a ser salvos, y yo no estoy ministrando, pregunta, ¿soy obediente o estoy en desobediencia? O sea, la Biblia nos dice que el don, yo lo debo de ministrar, Dios me lo dio para servir a otros. Pero entonces, si yo no lo estoy haciendo, y noten que no se ministra esto en mi casa. El don no es para mí y para mí mismo, para aquellos que van a decir, no, pues yo tengo mi Biblia, yo puedo orar, yo no necesito la iglesia. Pero el problema es, ¿y en dónde vas a ministrar tus dones? Oración no es el todo de la vida cristiana, es nomás una parte de la vida cristiana. Servir a Dios es la otra parte grandísima de la vida cristiana. ¿Y dónde lo vas a hacer si estás nomás en tu casa? ¿Vas a servir a Dios haciendo qué? ¿Haciendo tu cama? Amén. Aunque sí puede ser parte. Amén. Ya que están mis hijos aquí, hagan sus camas. Tiendan sus camas. Háganlo para el Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos según nuestras fuerzas, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a ministrar a otros si no existen otros? La iglesia es los otros. Yo como individuo nomás soy yo. Yo soy yo, usted es usted. Amén. Entonces, y noten, se nos está acabando el tiempo y tengo 5 puntos, ¿ok? Número 3, rápidamente, unas aclaraciones sobre la iglesia. Número 2, la iglesia es parte del plan para los que ya son salvos. Tercero, lo que no es la iglesia. Rápidamente tenemos que comprender lo que no es la iglesia. Primero, no es un edificio. Es bien importante porque yo sé, tradicionalmente llamamos a este edificio la iglesia, vamos a la iglesia. Y la razón que esto ha sucedido es porque aquí es donde la iglesia se congrega. Pero en sí, la iglesia somos nosotros como congregación, no el edificio. Por ejemplo, vean esto en la pantalla, a ver si tiene sentido. No son los edificios que son importantes, sino lo que pasa dentro de ellos. Lo emocionante de la Iglesia Bautista Hermosillo no es la pintura de las paredes, aunque queremos mantener todo limpio, es la gente que ha sido salva, todas las cosas que Dios está haciendo en la iglesia. Eso es lo importante, no todo lo demás, aunque sí creo que debemos de tener buenos lugares, etc. En Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita ¿en dónde? Dios no habita ¿en dónde? En templos hechos ¿qué? Ok, entonces eso dice la Biblia. Entonces aquí les va. Nada que al entrar las puertas de este lugar sentí un gran poder, eso es mentira. Nomás para ya clarificar esto. Dios no obra por medio de misticismo, Dios no habita el templo hecho a mano, porque ahora nosotros somos el templo. En el Viejo Testamento, cuando existía el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios, pero ya no hay ese lugar, ya, Dios está en mi corazón. Ya no habita en templos. Así que no es como que alguien va a entrar y hay una presencia aquí muy especial. Siento las vibras de todo mundo, ¿verdad? No, nada de eso. Y luego trataré con vibras y todo lo demás, pero no. Entonces, no es un edificio, es lo que quiero decir, no es un edificio. Segundo, no es una denominación. Y eso es importante, porque la iglesia no es una denominación. ¿Qué es una denominación? Ven aquí en la pantalla. Denominación es un sistema de iglesias que tienen jerarquía eclesiástica. En otras palabras, la iglesia católica es una religión, es una denominación. Hay denominaciones bautistas que tienen una jerarquía, tienen un presidente encima de todas las iglesias.
Nosotros rechazamos toda forma de denominación, creemos en iglesias locales, no en una religión bautista, no creemos en una denominación bautista. La iglesia no es una denominación. Tercero, la iglesia no es un cuerpo invisible. La iglesia son asambleas locales, no un cuerpo místico que nadie ve. Y no tengo el tiempo para desarrollar todo el debate, pero hay un debate sobre la iglesia invisible, la iglesia visible. Y mientras que es cierto, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo aquí. En Hechos 8:3 dice la Biblia, y Saulo asolaba la iglesia, singular, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Muchos van a decir, mira, viste, esta iglesia aquí es la iglesia universal, porque Saulo no nomás estaba haciendo guerra con una iglesia, estaba haciendo guerra con toda la iglesia de Dios en donde quiera que se encontrara. Y es precisamente eso, la iglesia tiene que ser visible, si no es invisible. Si no existe en la tierra, no puede ser iglesia. Ahora, y para comprenderlo, vemos por ejemplo la pluralidad en Hechos mismos, noten Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Noten el uso plural de iglesias, asambleas locales, congregaciones locales separadas unas de otras. Pero la iglesia, hermanos, mientras que sí existe la familia de Dios, todos los salvos en todo el mundo, el uso bíblico de la palabra iglesia es el uso local, la iglesia, la congregación visible en el Nuevo Testamento, ¿no? Una iglesia, un cuerpo de cristianos que han sido llamados. Quien hizo famoso lo que era la iglesia invisible era la iglesia católica, que comenzó a llamarse la iglesia universal, toda la iglesia que existe, y por eso en la jerarquía de ellos el Papa en realidad es el mero de todas las iglesias. Todos al final tienen la misma misa, la misma cosa, todo sucediendo al mismo tiempo, porque ellos se ven como una sola iglesia universal, invisible, que existe en todo el mundo. Nosotros creemos en iglesias locales. Lo que yo estoy predicando aquí, otro pastor de otra iglesia bautista está predicando algo totalmente diferente, porque somos iglesias locales, no somos iglesias universales, una iglesia visible. Otros llaman este cuerpo la familia de Dios, y pues bueno, no, quizás cuando tratemos con el tema de eclesía el siguiente año, nos metemos a más detalle, pero noten por favor, 1 Corintios 12:28, noten. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Aquí muchos van a decir, viste, esa es la iglesia universal, pero noten, ahorita vamos a debatir esto. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera. Van a decir, viste, ahí se mencionó la palabra iglesia, eso tiene que ser la iglesia, el cuerpo de Dios universal. Pero lo curioso es que cuando entendemos 1 Corintios en su contexto, Pablo le está escribiendo a la iglesia. Déjaselos compruebo, 1 Corintios 1:1 para tener el contexto del libro. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la ¿qué? Y la iglesia de Dios que está en el mundo entero. A la iglesia de Dios que está en Corintios. Es importante, les estaba escribiendo a la iglesia local. Les vuelvo a decir, la iglesia es la asamblea local de cristianos visibles, no algo místico o invisible. Una vez más vemos cómo Pablo usó la palabra singular, pero la podemos poner en un contexto que le estaba hablando a la iglesia local. Vean 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que a todas las iglesias las estaba persiguiendo, pero las está poniendo conjunto. Entonces, les estoy diciendo, la iglesia no es un cuerpo místico que aparece allá sublimemente. ¿Dónde está la iglesia? Pues quién sabe, es invisible. Está por todos lados, ¿no? En la Biblia la iglesia era congregaciones locales donde servían a Dios, tenían su propio gobierno,
tenían sus propias cosas independientes. Si ustedes notan, en el libro de Apocalipsis, Dios escribe 7 cartas a 7 iglesias. No fue la carta universal a la iglesia universal. Cada una de estas iglesias tenían problemas distintos. La carta a 7 iglesias. Pero bueno, entonces la iglesia no es una religión, no es una denominación, no son las paredes. Y rápidamente se me acaba el tiempo. Noten, para número 4, ya me lo terminamos. ¿Cuántos siguen vivos? ¿Les prendo el aire acondicionado? Amén, para que despierten. Entonces vemos lo que la iglesia no es. Noten cuarto, lo que sí es la iglesia. Y eso es importante. ¿Qué es la iglesia entonces? Pues la iglesia, pueden poner, es un cuerpo. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:24, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir eso para una asamblea entonces? 1 Corintios 12:13, note lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? Cuerpo. Sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. La iglesia, hermanos, somos nosotros como cuerpo trabajando juntos. Y no tengo tiempo, hermanos, noten. Pablo les comienza a decir a la iglesia de Corintios que se estaban peleando. Oye, les dice, somos un cuerpo. El ojo no le puede decir al oído, no te necesito. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Por qué? Porque todos trabajamos juntos. No podemos decir, bueno, una persona es menos importante que la otra. No podemos decir esas cosas. Todos nos necesitamos porque somos un cuerpo. Número 5. Y con esto terminamos. Me faltan 2 minutos para terminar a las 8. Siempre he querido terminar a las 8 y irnos rápido. Bueno, la actitud incorrecta hacia la iglesia. ¿Cuál es la actitud incorrecta hacia la iglesia? Y obviamente el decir que no es necesaria es una actitud incorrecta. No la vamos a ver mística como diciendo, yo no puedo tener una relación sin Cristo si no voy el domingo en la mañana a la iglesia. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero parte de la vida cristiana es vivida en la congregación. Y si quitamos eso, estamos quitando una gran parte de la vida cristiana que Dios diseñó. O sea, no podemos nomás decir, bueno, yo me voy a quedar en mi casa porque de todas maneras no necesito la iglesia. El ojo no le puede decir al oído, no te necesito. Nosotros necesitamos la iglesia. Pablo mismo dijo, no podemos decir tal cosa. Entonces, al tomar la cena del Señor, gente tenía una mala actitud acerca de la cena del Señor, y unos abusaban, otros se emborrachaban, otros comían antes de tiempo. Pero 1 Corintios 11:22 tiene una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Aquí va la pregunta. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pregunta, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Qué curioso que es posible menospreciar la iglesia. Amén. Puedes menospreciar la iglesia, es darle menosprecio, menospreciar la iglesia. El despreciar la iglesia. Noten 1 Corintios 1:8, porque el menospreciar la iglesia, el despreciar la iglesia, es un ataque a Cristo mismo. Déjaselos compruebo cómo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pregunta, ¿cómo puedes odiar el cuerpo y amar la cabeza? Amén. Porque es lo que muchos quieren hacer. Oh, yo amar a la iglesia, es que el hermano me cae mal, pero yo amo a Cristo. Colosenses 1:24, noten, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de ¿quién? Por su, que es la. Entonces, qué curioso, ¿no? Cristo sufrió por su cuerpo, que es la iglesia, pero hay muchos que menosprecian la iglesia.
Qué pena nos debe de dar a nosotros que Cristo pagó un gran precio por el cuerpo que muchos menosprecian. Eso nos debe de dar pena. Entonces, noten por favor en la pantalla, es imposible odiar al cuerpo y tener una buena relación con la cabeza. Es imposible. No podemos menospreciar el cuerpo y decir, ay Señor, pero cómo te amo. Pero cómo odia el pastor. Cómo me caen mal los hermanos de la iglesia. Pero Señor, a ti te amo. Entonces vean por favor en la pantalla, eso es, los cristianos son culpables de querer decapitar el cuerpo de Cristo. O sea, a mí dame la cabeza y el cuerpo que se vaya al infierno. Es lo que en realidad cuando menospreciamos la iglesia es lo que gente quiere hacer. O sea, yo no necesito la iglesia. Yo lo que necesito es la cabeza. Pero la cabeza tiene cuerpo. O sea, no podemos nomás cortarle yo me llevo la cabeza, ustedes quédense con el cuerpo. No podemos hacer esto. Pero noten por favor, eso es cuando quieres estar bien con la cabeza sin querer nada con el cuerpo. Y pues hay muchos versículos sobre el cuerpo, sobre cómo es la función del cuerpo, pero no tenemos el tiempo. ¿Cómo se demuestra un desprecio, un menosprecio hacia la iglesia? Primero, el no darle importancia al asistir. Yo sé que muchos quizás se den el lujo de decir, yo no necesito. En cierta forma todos necesitamos la iglesia, pero la iglesia no te necesita a ti. Ni a mí, además. Pero es como un lujo que muchos se dan. La iglesia, ¿qué importa? Pero Dios le da una importancia a la iglesia, a su cuerpo, pues Él sufrió mucho por la iglesia. Segundo, ¿cómo se menosprecia la iglesia? Por una falta de oración por la iglesia. ¿Cuántos oran por la iglesia? Oren por mí, yo les pido que oren por mí. Uno nunca sabe cómo el Señor, el diablo, quiere atacarme. Oren por mí, llévenme a mí en oración. Pero uno menosprecia a la iglesia por no orar por el cuerpo, por no orar por la congregación, por no orar por el pastor. Muchos piensan que porque soy el pastor, camino en el agua, y eso no es cierto. Tengo momentos bajos, ¿verdad? Hay momentos dolorosos también. Hay toda cosa que cruza por mi cabeza. Muchas veces necesito sus oraciones, ¿verdad? Entonces, puede uno menospreciar la iglesia no orando por la iglesia. Tercero, menospreciamos la iglesia por medio de una vida inconsistente. Y eso es terrible porque si usted pierde su testimonio, eso nos duele a todos. Amén. Te andas comportando mal allá y quién sabe, y gente sabe que eres de aquí y por eso no va a la iglesia, porque puros hipócritas van allá. Por una la pagan todos. Nos lastima a toda la iglesia cuando andamos mal. Cuarto, por falta de fidelidad en el dar a la iglesia. Hay muchos hermanos que pueden ser fieles a más no poder, pero le roban a Dios. Esa es una forma de menospreciar a la iglesia. Es como yo decirle a mi familia, cómo amo con mi casa y no pago la electricidad y no pago la comida, y mi esposa llega y me dice, oye, tengo hambre, pues a ver cómo le haces. Pero no dudes, te amo. Y amo la casa, y amo esta familia. Y muchos así, yo amo la iglesia, nomás que no amo suficiente para no robarle a Dios y dar mis diezmos y dar lo que contribuye. Entonces muchos menosprecian a la iglesia, el no apoyar y no hacer su parte a la iglesia. Eso es un menosprecio increíble. Quinto, otra forma que vemos el menosprecio de la iglesia es el no servir en la iglesia. Además, este sábado tenemos nuestra reunión de líderes. Estoy esperando que se involucren. Va a ser algo corto, no va a ser lo largo a lo que regularmente hacemos, pero sí quiero que todos los líderes se involucren. ¿Por qué? Por no menospreciar la iglesia. Tenemos que servir, tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Entonces,
el no servir a la iglesia. ¿Cuántos no tienen años de venir a la iglesia y no les importa el servir o no? O sea, llegan los domingos a todo limpio, pero ¿cómo se limpió? El Espíritu Santo vino y limpió todo. Es lo que piensan, ¿verdad? Pero no, es importante servir. Entonces, rápidamente, vean esto en la pantalla y terminamos. ¿Qué autoridad le dio Cristo a la iglesia? Y quiero que lo piense bien. Le dio una autoridad simbólica, algo que se debe de menospreciar. En otras palabras, la iglesia nomás juega un papel como sea, si quieres, si no quieres. ¿Es la forma que debemos de ver la iglesia? ¿O le dio un peso increíble a la iglesia? O sea, piénsenlo. Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, ustedes son el cuerpo, Él es la cabeza, ustedes son el cuerpo, lo cual es la iglesia. Él sufrió por el cuerpo, Él se dio por el cuerpo. Entonces, se los voy a resumir en un solo versículo de lo que dice acerca de la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es ¿qué? La iglesia del Dios viviente. ¿Y qué más dice que es? Columna y baluarte de la verdad. Yo no lo dije esto. No es por conveniencia que saqué Primera de Timoteo 3:15. No me la saqué de la manga. No lo inventé. Yo no fui ahorita al baño y escribí Primera de Timoteo 3:15. Pero conforme al Espíritu Santo de Dios, la iglesia local, la iglesia es la casa del Dios viviente. Así lo describe. Columna y baluarte de la verdad. Y les vuelvo a decir entonces, el decir que yo no necesito la iglesia es el decir que no necesito el cuerpo de Cristo, es el decir que no necesito servir con mi don que Dios me ha dado para ministrarlo a otros, es decir, entonces, que no necesito la columna y el baluarte de la verdad, es decir, que no me importa que Cristo puso un alto precio sobre su cuerpo y se entregó, es decir, todo eso no importa. Yo sé que la iglesia primitiva se reunía en la congregación todos los días y Dios agregaba a la iglesia aquellos que iban a ser salvos, pero yo no necesito eso. Yo puedo estar en mi casa muy a gusto y servir a Dios y ser espiritual ahí. Entonces, la espada de doble filo aquí es esto. Usted puede venir a la iglesia todos los días y ser una persona muy carnal. Solo Dios sabe qué tienes en tu celular y qué cosas escondes ahí. Y puedes poner una cara bien religiosa y bien piadosa y Dios conoce lo cochino que eres. Pero el decir que no necesitas la iglesia, el decir que no necesitas congregarte, el decir que no necesitas servir a Dios en la iglesia, es el decir entonces que puedes desobedecer la voluntad clara de Dios y estar bien con Dios. Y eso es imposible. Amén, es simplemente imposible. Por eso es como una espada de doble filo, porque no quiero que piensen, no, hombre, si nomás voy a la iglesia soy espiritual. No. Pero el otro lado de la moneda sí es importante también. Entonces todos podemos caer en el error que pretendemos y no somos. Pero sí es importante darle el valor a la iglesia que Dios le dio. Esta congregación, por más chica que sea, es muy amada por Cristo. Él se dio por nosotros, hermanos. Él sufrió por nosotros. Somos amados por Cristo. Él tiene grandes planes para nosotros como iglesia. Él quiere que sirvamos unos a otros en la iglesia. Para eso nos salvó. Amén. Entonces no podemos menospreciar lo que Cristo le dio un tremendo valor. No menospreciemos lo que Dios eleva. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido, por favor,
que bendigas este tiempo de invitación. Oh Señor, te pido por todos aquellos que están viendo en vivo, por todos los que estamos aquí